José de Jesús Alfaro Siqueiros, mejor conocido como David Alfaro Siqueiros, fue un artista intelectual, pintor, escritor, diplomático, activista y militar mexicano. Es considerado uno de los tres grandes exponentes del muralismo mexicano junto con Diego Rivera y José Clemente Orozco. El apelativo de David lo comenzó a usar después de que su pareja sentimental, Graciela Amador Gachita, lo designara con ese nombre en la década de los años 20. Alfaro Siqueiros nació el 29 de diciembre de 1896 en Santa Rosalía, hoy Camargo, Chihuahua, México. Fue hijo de Cipriano Alfaro Palomino, de profesión abogado, y Teresa Siqueiros, ama de casa. Cuando su madre muere, Siqueiros fue a vivir con sus abuelos paternos a Irapuato, Guanajuato, y cuando muere su abuela se muda a la Ciudad de México. En 1911, a la edad de 15 años, ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y por las noches asistía a la Academia de San Carlos, donde estudió pintura. Aquí mismo participó en una huelga estudiantil para destituir al director Antonio Rivas Mercado. Además protestaban contra el método de estudio. La institución se transformó en una academia al aire libre en Santa Anita. Posteriormente ingresa a la Escuela de Bellas Artes. Cuando estalla la Revolución Mexicana, Siqueiros se une al ejército constitucionalista de Venustiano Carranza para luchar contra el gobierno de Victoriano Huerta. Sus viajes militares por todo el país lo expusieron a la cultura mexicana. Cuando las fuerzas de Carranza tomaron el control del país, Siqueiros regresa a la Ciudad de México para pintar. En 1919, con 23 años, viaja a Europa donde conoce el arte renacentista y a Diego Rivera. En 1921 publicó en Barcelona un único número de la revista Vida Americana, que contenía su manifiesto para los artistas de América titulado Tres llamamientos de orientación actual a los pintores y escultores de la nueva generación, en el que exponía sus ideas sobre el muralismo. En 1922, Siqueiros regresó a la Ciudad de México para trabajar como muralista para el gobierno revolucionario de Álvaro Obregón. El entonces secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, lo contrató junto a Diego Rivera y José Clemente Orozco para crear murales y educar a través del arte público. En 1923, Siqueiros ayudó a fundar el Sindicato de Pintores, Escultores y Grabadores Mexicanos Revolucionarios, además de fundar el periódico El Machete, que serviría como propaganda ideológica comunista. En 1923, Siqueiros pintó el famoso y colosal mural Entierro del Obrero Sacrificado, en el hueco de la escalera del Colegio Chico de San Ildefonso, actualmente destruido. Debido a la ideología de Siqueiros y por presiones políticas, es despedido en 1925, integrándose de lleno al Partido Comunista Mexicano. En 1929 viaja como representante del Partido Comunista al Congreso Sindical de Montevideo, donde conoce a la escritora Blanca Luz Brum, con quien inició una relación que duraría 6 años. En 1930, Siqueiros participa en el desfile del 1 de mayo, que termina en un duro enfrentamiento con la policía, donde es arrestado y encarcelado por 1 año, y después fue exiliado a la ciudad de Taxco, donde empezó a hacer pinturas de caballete, donde encontró excusa para obtener permisos de visita a la Ciudad de México para exponer su obra. Por estas fechas, su obra es exhibida en Estados Unidos. En 1932 viajó a Nueva York, donde participó en la exposición de la Galería Weige en la muestra Arte Gráfico Mexicano, además de completar el mural América Tropical, oprimida y destrozada por los imperialismos, en el Salón Italiano de Los Ángeles, California. También pinta Mitin en la calle MacArthur en la misma ciudad. En 1933 viaja a Argentina, donde pinta el mural Ejercicio Plástico, en el sótano de la casa de Natalio Botana, director del mítico diario Crítica, en el cual Siqueiros fue columnista durante más de 1 año. En 1936 regresa a Nueva York como invitado de honor de la exposición de arte contemporáneo en la Galería St. Regis. En esa misma ciudad fundó la Escuela Experimental Siqueiros. En 1936 viaja a Madrid, donde luchó como voluntario en la Guerra Civil Española. Siqueiros se casa con Angélica Arenal en España en el año de 1938. De ese matrimonio nació su única hija llamada Adriana Alfaro Arenal. Con la guerra perdida, Siqueiros regresa a México. El 24 de mayo de 1940 participó en el atentado contra León Trotsky. La operación falló, pero días después, Trotsky fue asesinado en manos de un ruso. Siqueiros fue señalado por este crimen y huye a Chile con el apoyo del poeta Pablo Neruda. En Chile pintó el mural Muerte al Invasor. En 1943, acompañado de su esposa e hija, se dirige a Perú, donde constituye el Comité Coordinador de Arte para la Victoria. Se trasladó a Ecuador, Quito, Colombia, Bogotá y Panamá, donde expuso sus ideas, técnicas y procedimientos. En 1944 emigró a Cuba,
donde pintó Alegoría de la Igualdad y Confraternidad de las Razas Blanca y Negra en Cuba. En 1943, Siqueiros consigue el perdón del gobierno mexicano y regresó a la Ciudad de México. Pintó en la Exaduana de Santo Domingo, hoy Secretaría de Educación Pública, su mural Patricios y Patricidas. En su casa realizó el mural Cuauhtémoc contra el mito, y más tarde pintó en el Palacio de Bellas Artes su obra Nueva Democracia. En 1947 realizó el famoso lienzo titulado Nuestra imagen actual. En 1948, en la Escuela de Bellas Artes de Guanajuato, en San Miguel de Allende, inició un mural a Ignacio Allende, el cual quedó inconcluso por falta de recursos. Entre 1952 y 1956, inició el proyecto de los murales en la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual estaría compuesto por 3 escultopinturas: El pueblo a la universidad y la universidad al pueblo por una cultura nacional neohumanista de profundidad universal, El derecho a la cultura y Nuevo símbolo universitario. Este último no pudo ser terminado debido al final del periodo presidencial de Miguel Alemán Valdés. Estos murales representan las máximas muestras del mosaico en México. En 1960 terminó el mural en el castillo de Chapultepec titulado Del porfirismo a la revolución. En ese año, el 9 de agosto fue arrestado y acusado de disolución social, dado que Siqueiros era el presidente del Comité de Presos Políticos y la Defensa de Libertades Democráticas, por lo que fue encarcelado 4 años. En ese periodo hace bocetos para murales, elaborando más de 200 dibujos para realizarlos cuando termine su condena. Siqueiros es liberado en 1964, pone en marcha su proyecto Poliforum, considerado su obra magna, alcanzando la cúspide de su carrera en cuanto a sus ideas de arquitectura, escultura, pintura y política. En 1966 recibió el Premio Lenin de la Paz y ese mismo año recibió el Premio Nacional de Bellas Artes de México. Finalmente, el 15 de diciembre de 1971 es inaugurado el Poliforum Cultural Siqueiros por el presidente de México, Luis Echeverría, y 3 años después, David Alfaro Siqueiros muere en su casa de Cuernavaca, el 6 de enero de 1974, víctima de cáncer y un paro respiratorio, dejando un legado de más de 70 obras, siendo uno de los muralistas más influyentes de México. Su cuerpo descansa en la Rotonda de las Personas Ilustres. Interesante, ¿no? Biografismo. Muchas gracias por ver este video. Confiamos que te fue útil y que aprendiste mucho. No olvides suscribirte al canal, dar manita arriba, activar notificaciones y compartir con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video.